armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Velum Artis Historia Militar. Una tragedia común. Anual 1921, España 1936. Hola amantes de la historia. Soy Francisco García Campa y esto es Velum Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia. Hoy vamos a ver una serie de vidas cruzadas entre las guerras de África y el comienzo de la Guerra Civil. Personajes que lucharon juntos en las mismas trincheras y en los mismos bloqueos, cosas de la vida, la historia y por desgracia también de la política, combatieron unos contra otros e incluso fueron fusilados por sus compañeros de armas. Vamos a ver una tragedia común. Contamos con ello con la ayuda de Miguel Castro Pereiro. Pero antes, como siempre, os recuerdo que si os ha gustado este programa, deis a me gusta, dejéis un comentario y os suscribáis a Velum Artis Historia Militar. Y también, si sois habituales al canal, podéis buscar el nuevo canal Velum Artis, Actualidad Militar y Geopolítica, donde iremos poniendo todo el contenido de actualidad y también los directos de actualidad, iré poco a poco haciéndolos en el nuevo canal. Muchas gracias a todos los que seguís Velum Artis y a los mecenas. Gracias por hacer este sueño posible. Si no fuese por vosotros, lo hubiese dejado ya hace mucho tiempo y ahora seguiré pese a las penalidades. No saben que no hay piedra que se cruce en el camino de un asturiano porque los asturianos cogemos las piedras y las arrojamos. Empezamos este programa de una tragedia común gracias a nuestro amigo Miguel Castro Pereiro. Hola Miguel, ¿qué tal? Hola, buenas noches Paco, ¿qué tal? Encantado de otra vez de volver al canal. Volvemos a hablar juntos de África, las guerras africanas y esos lucubrosos años 20 y 30, ¿no?, de la historia de España, en las que una dictadura y un cambio de gobierno, una república, un golpe de Estado, otra dictadura, cambiaron un poco el curso de España, tanto que casi 100 años después mucha gente lo ve como el ayer, ¿no? Es decir, como si no hubiese pasado nada en 100 años de historia. Y esas huellas que dejan en la historia de España y por desgracia cicatrices que parece que no hayan curado, hay dos opciones, ¿no? No hablar de ellas, correr un tupido velo, o intentar hablar con rigor y con pasión por la historia para que la gente descubra qué pasó allí y que la gente entienda que no todo era negro y blanco o rojo y azul, sino una tonalidad de colores tan grande como personas vivían en España en aquel momento, ¿no? Absolutamente de acuerdo con lo que has dicho. La historia al final la tejen y la cosen los personajes que las viven. Y tanto tú como yo, como bueno, vosotros aficionados a la historia, estamos pues tratando de crear un ambiente positivo en el sentido de pues tratar con cariño, con mesura, con templanza, con rigor y sobre todo con absoluto respeto a la historia, sobre todo a las personas que les tocó vivir pues una época tan apasionante, siempre lo recalco, apasionante como convulsa, como son los principios de los años 20. Aquí en esta charla que vamos a tener vamos a tocar esos aspectos y sobre todo, como has comentado, la tela de araña, ¿no?, que teje la historia, los curiosos lazos invisibles que unen las vidas de personajes que, pues unos más conocidos que otros,
pero que vivieron tanto el drama que se vivió en el conocido como desastre anual en Melilla en 1921, con la caída de toda la circunscripción oriental, que era la de Melilla, como luego, que además absolutamente el desastre anual fue, yo siempre lo digo, la piedra de toque para la caída de la monarquía, y luego una llegada quizás muy temprana y muy precipitada de una república que ninguno supo ni entender ni defender, ¿no? Y bueno, y desembocó pues en una cruentísima guerra civil en 1936-1939 que efectivamente, curiosamente, aún sigue dando en estos tiempos coletazos. Yo creo que es una etapa que, aunque se ha tratado mucho, en gran parte, sobre todo bueno, pues por el público más joven quizás y por otras las generaciones, bueno, que afortunadamente no vivimos eso, pues es una etapa muy maltratada y desconocida, diría yo. Y manipulada en parte también. Pues vamos a hablar de algo que ya empezamos a tocar contigo en el programa anual 1921, Héroes Olvidados, y como tu novela Despertarás Mañana, que trata básicamente de esto, es decir, de unas vidas cruzadas, ¿no? Absolutamente, sí. En la guerra de África y el comienzo de la guerra civil, ¿no? Sí, absolutamente. Además, de hecho, es más, bueno, algunos de los personajes que veremos en la presentación salen en la novela porque, bueno, en ella combino personajes ficticios, digamos, como los personajes principales, con personajes que sí realmente existieron y un poco a modo, ¿no?, de los de, siempre comento, los episodios nacionales de Pérez Galdós, en el que mezcla personajes ficticios, pero que interactuaban con personajes reales. Y en gran parte, pues algunos de ellos los veremos y conoceremos una pequeña pincelada, curiosidades de esas vidas que se entrelazaron, ¿no? Para no hacerlo muy pesado, pero sí es una cosa que yo creo que en estas historias entrecruzadas, bueno, pues entenderemos, conoceremos no solo a los personajes, sino a las personas, y sobre todo el drama personal que significó para todos ellos. Estuviesen en un bando, en el que fue la guerra civil, el bando nacional o el bando republicano. Y para ahondar en la tragedia, cómo muchos de ellos estuvieron, pues durante la guerra de África, pues bueno, pues codo a codo prácticamente. Sí, pues la idea es desarrollar estos años de la historia de España, ¿no? Años 20 y 36, hasta el 36, ¿no? Un poco más de la mitad de la década de los años 30, a raíz de varios personajes, es decir, una serie de personajes que iremos viendo en presentación, unas imágenes en las que algunos de ellos estarán allí, y básicamente la idea es ver cómo esas vidas se cruzan algunas veces, o cómo personas que participan en las guerras de África después en la guerra civil están en un bando o en otro, y eso, bueno, les conlleva un cambio de su vida muy drástico, y a veces contrario a lo que podría haber sido en otras circunstancias, porque a veces el ser humano depende muchas veces de su ser, ¿no? Pero también de las circunstancias, donde vive, sí, en qué momento vive y en qué lugar vive, ¿no? Sí, absolutamente. A ver, pues es como la crónica de un instante. El 1918 de julio, 17, 18, 19, 20 de julio, realmente, en contra de lo que la gente se piensa, la gran mayoría de la gente no tenía claro el bando ni lo que iba a suceder. Era una situación, pues es verdad que era una situación pues muy complicada. Había convulsión política, social, económica, pero nadie tampoco sabía lo que iba, bueno, pues lo que iba a suceder, ¿no? En este caso, bueno, pues muchos de los militares que efectivamente combatieron con gran valor en África, sacrificando y jugándose la vida, pues terminaron encontrándose en bandos muchas veces que ni siquiera tenían que ver con su ideología política. Hay algunos casos que los contaremos. Simplemente, bueno, pues por las circunstancias X estuvieron en el bando que les tocó, a veces de manera bueno, voluntaria, y otras veces no diría forzosa, pero sí forzado por las circunstancias. Miguel, es esta presentación, ¿no?, la que tengo que poner. Que me entran dudas, vale. Porque como se me parecía a la de anual, a ver si me lié. Sí, porque al final siempre lo digo, ¿no? En la presentación, o sea, la historia, lo bonito que tiene la historia, siempre se lo digo, oye, pues a mis hijas y a la gente que, bueno, pues que no, la historia puede parecerle un poco denso. Al final es un recorrido que es un paso delante de otro, o sea, quiero decir,
todo está entrelazado y en esta presentación, digamos, en esta charla, vamos a verlo claramente, cómo las vidas de personajes se van, aunque parezca mentira, se van encontrando, reencontrando, cruzando. Es como unos caminos que corren, a veces discurren paralelos, otras veces se cruzan, otras veces se separan. Efectivamente, la presentación al principio puede decir, pero estamos hablando del desastre anual, porque hay que poner, digamos, yo siempre creo que es bueno poner un contexto histórico, ¿no? Sí. ¿De dónde viene esto? ¿Qué es lo que pasa y por qué llegamos a 1936 al 18 de julio, ¿no? Pues empezamos ahí en el anual y un poco que nos des esta visión previa de un desastre, que en Bellum Artis tenemos el programa tuyo anual y varios más, y los que vendrán, porque yo creo que en historia la gente dice, no, ya tienes un programa de esto. No. Yo tengo muchos libros del mismo tema, porque lo interesante es ver muchos enfoques para no ser un fanático, ¿no? La gente que solo ve solo lee un libro o solo ve un canal de internet o un canal de radio o lo que sea, es un fanático. Por lo tanto, cuantos más puntos de vista tengamos sobre un conflicto, en este caso el desastre anual, nos podremos entender mucho mejor todavía lo que en su momento fue inconcebible, ¿no? Es decir, el gran desastre anual. Pues empezamos un poco el viaje y estamos ahí en la puerta de Monterruit para verlo. De hecho, va a venir esta semana, el jueves, Tarrago, que tiene un libro sobre Monterruit. Carlos Sánchez Tarrago, sí. Muy amigo mío y además un maestro de estos temas. Tiene, entre otros, uno efectivamente, de los días que pasaron 12 días de asedio en Monterruit. Efectivamente, y aparte, bueno, tiene otro maravilloso acerca del padre Revilla, y ahora ha publicado uno de el robo del millón de Larache. No sé si te suena. Sí. El caso del capitán Nombela, pues también acaba de publicarlo y bueno, yo espero ahora que está la feria del libro ir a verlo. Sí, me mandó una foto hoy que estaba en la caseta. Saludarlos. Sí. Y yo tengo muchas ganas de encontrarme con él porque es, pues como has comentado tú, de estas personas de las que siempre aprendes. O sea, yo, mira, el otro día en otra tertulia, hablando de este tema, tal, al final uno es imposible que lo sepa todo. Y de hecho, bueno, pues como siempre hay pues, participación del público, pues algunos de ellos me le clarificaron algunos conceptos. O sea, quiero decir, la verdad absoluta no existe. Y incluso, pues bueno, la gente que estamos muy aficionados y que, bueno, pues podemos saber más o menos de la historia, siempre se aprenden cosas. Sin duda ninguna. Pues empezamos la epopeya africana. Vamos al turrón. Bueno, pues aquí, en este caso, bueno, pues he querido plasmar un poco en este cuadrilátero en el que, bueno, en el epicentro de esta gran tragedia, pues se encuentra un triste protagonista y involuntario o voluntario protagonista, que es Alfonso XIII, ¿no? Que era el monarca de esa época, también llamado el africano, dado pues muchas veces por su cercanía, ¿no? La figura del niño soldado ya había sido también su padre, el rey soldado, perdón, pues por Cánovas, por una idea de Cánovas del Castillo, pues hacer próximo, digamos, la figura del rey al ejército, ¿no? Y en este caso, Alfonso XIII siempre es verdad que siempre fue una persona muy dinámica, muy deportista y muy cercana a los militares. Que bueno, pues en gran parte también fue un poco parte de su condena, porque unido al desastre de Anual, pues también le acarreó a él, pues al final, la corona, ¿no? En este caso, bueno, en la parte superior izquierda tenemos a uno de los grandísimos protagonistas, yo creo que casi el principal, que es el general Fernández Silvestre, Manuel Fernández Silvestre, que era el comandante general de Melilla. Al otro lado, a su derecha, pues tenemos a Abdelkrim el Khattabi, que era el líder rifeño, el rival, el antagonista en este caso, aunque se llegaron a conocer y bueno, pues tuvieron cierto trato. De hecho, se dice que Abdelkrim fue profesor de Silvestre de árabe, de rifeño, vamos, del Chejá, que es el idioma rifeño, y que bueno, realmente Silvestre sacó muy buenas calificaciones. Abajo a la izquierda tenemos al vizconde de Eza, que era, bueno, pues el ministro de la guerra, y a la derecha, al extremo abajo a la derecha, pues el general Berenguer y Fusté, don Dámaso Berenguer y Fusté, que entonces era el comisario principal, el comisario general de toda la zona de África y por tanto jefe de Silvestre. Bueno, en este contexto
bueno, pues de una serie de toma de decisiones, muchas veces en caso político, una falta de medios, de personal que tanto Berenguer como Silvestre, en este caso haciendo justicia, solicitaron innumerables veces. Bueno, pues no se les dotó. España daba gran parte de su presupuesto en el ejército, pero muchas de las partidas, mucho dinero se perdía en cosas pues que no eran precisamente las que debían, ¿no? Y ahí se fue, pues bueno, masticando la tragedia, una tragedia que terminó eso, pues a partir del 14, bueno, en julio de 1921 hasta el 8 o 9 de agosto, que fue cuando cayó precisamente la posición de Monterruiz, donde estaba encerrado el general Navarro junto a 3.000 hombres, 3.000 españoles y algunos rifeños que permanecieron fieles, muy pocos, la verdad. Sí. Bueno, los pasos hacia el caos, aquí, bueno, pues un poco el resumen, ¿no? La obsesión que había de Silvestre era esta imagen de fondo que vemos, que es la bahía de Alhucemas. Era el sueño para terminar con la guerra estrangular, la bahía de Alhucemas, que está en la zona de los Beni Urriaguel, que es era la tribu más problemática, más fuerte y más belicosa, que de hecho la familia de Abdelkrim eran los líderes, los jefes de esta cabila, que bueno, pues fueron los que realmente aunaron al resto de cabilas, que curiosamente entre ellas se llevaban fatal, pero bueno, al final encontraron un enemigo común, que fueron en este caso los españoles. Quizás avanzaron demasiado las líneas, extendieron demasiado las líneas, con fallas obviamente de comunicaciones y de logística. El escalón logístico falló, el tema de las municiones, y llegaron, pues bueno, al campamento que tenemos en la parte superior, el campamento naval. Ahí se montó, digamos, la base principal para el último, digamos, asalto a la bahía de Alhucemas, para llegar a la bahía de Alhucemas, pero bueno, se encontraron pues con la resistencia no solo de los Beni Urriaguel, sino de los Beni Urasek, de los Pensamán, bueno, una serie de cábilas, tampoco las voy a mencionar todas porque puede ser un poco confuso para los que nos estén escuchando, pero bueno, encontraron en la posición de Abarrán, que fue la primera posición en caer, bueno, pues el comienzo de este drama. Después vinieron las posiciones de Igueriben, que todos conocemos, junto con el comandante Benítez, y a partir de ahí se desató el caos absoluto. El campamento de Anual, con 3.000 hombres, 5.000 hombres llegaron casi a ver, bueno, pues tenían, como comentamos antes, unas malísimas comunicaciones y, sobre todo el tema logístico, muy poca munición. La aguada, como en gran parte de las posiciones, estaban fuera, y eso también pues, supuso bueno, pues uno de sus principales talones de Aquiles. Con esto vino la retirada, una retirada precipitada. El general que vemos abajo, el general Silvestre, que aquí le acompaña a su izquierda el general Navarro, que fue el que se quedó encerrado en la última posición de Monterruiz. Bueno, pues el general Silvestre se suicidó en el campamento, o buscó la muerte o se suicidó. El tema del suicidio en el caso de esta época, muchas veces ahora podemos pensar como cobardía, no era tanto, era no una práctica común, pero sí no era una práctica inusual, sobre todo por el honor del oficial de no caer en manos del enemigo, sobre todo de los rifeños, ¿no? Por el trato que iban a recibir y por la humillación que eso representaba. Probablemente suicidió o probablemente era un hombre valiente, eso es indudable, buscó su propia muerte. ¿Qué pasa? Que con su muerte también probablemente condenó a todo un ejército que estaba desplegado y diseminado en todas las posiciones. Y a partir de ahí, bueno, pues empieza ya a desarrollarse el drama que vamos a comentar. Claro, ese acto que puede parecer eso de honor al soldado normal, ¿no? Al soldado español, soldadito español de la canción, ¿no? Que era justo esta canción de esta época, la moral le tuvo que caer al subsuelo al verse que su oficial se suicida, es decir. Sí, bueno, en este caso, además, bueno, cometieron uno de los errores, yo creo que se cometió, bueno, aparte que obviamente el palo que se llevaron en Igueriben, muchos días, una posición cercada, no pudieron, hicieron varias intentos de liberación, de meter columnas con agua, porque también otra posición que no tenía aguada, y bueno, y los rifeños obviamente como conocedores del terreno, bueno, pues en esa zona escarpada los tenían perfectamente rodeados y costaba mucho.
Eso supuso pues un quebranto moral brutal para las tropas que estaban allí, porque además eran tropas, las occidentales, las europeas, que se llamaban, bueno, las españoles no estábamos acostumbrados a combatir en primera línea. Eso siempre se había descargado, pues como hacían en Francia, pues sobre las fuerzas indígenas, en nuestro caso la policía indígena y los regulares. Digo, la fuerza española, aparte de poco o mal adiestrada, pues estaba muy poco habituada a lo que... Y si no recuerdo mal, habían hecho el relevo, ¿no?, de tropas, algo así. Dentro de la posición, pero antes de que comenzase el cerco. Sí, pero que habían metido a los más novatos, me parece. Bueno, sí. Pero eso, por ejemplo, muchas veces es un error común que culpan a Silvestre, que Silvestre fue el que dio la orden de, bueno, pues mandar a los veteranos a sus casas ya, o sea, licenciarlos antes. No, eso era cuestión del Ministerio de la Guerra. Que era sí, pero que había pasado todo eso en ese momento. Sí, bueno, es que, a ver, esto, al final el desastre anual no deja de ser una consecución de desastres, de pequeñas piedras, pequeñas chinas que van al final haciéndose una bola enorme y aplastando a todo un ejército. Quiero decir, esto ya hablamos de temas políticos, temas logísticos, temas militares, temas de material, temas de adiestramiento, en fin, todas las posiciones algunas eran correctas, otras no. Quiero decir, pues fue una serie de, como dicen, de desdichadas consecuencias que al final desembocaron en este drama que fue el desastre anual. Sí. Bueno, aquí es eso. Bueno, aquí simplemente por hacer una pincelada a la prensa ya decimos sucesos en Melilla. Bueno, un arca importante de Beno y Raguel, como he comentado, esa tribu fuerte ha obligado, a evacuar nuestras posiciones avanzadas en la zona de Lucemas. O sea, tal. Otro Barranco del Lobo, la pregunta, ¿no? El desastre de Igueriben y de Anual. Pues eran un poco los recortes que se empezaron a encontrarse, ¿no? Desde, como comentaba antes, 22 de julio a 9 de agosto, que fue cuando más o menos prácticamente en unos días se cargaron pues a un ejército enorme, un ejército moderno, que no es el primer caso que pasa, también le pasó a los franceses a posteriori, precisamente con los diseños, y a los americanos y a los ingleses les pasó con los zulús allá en el Transvaal. Pero bueno, son cosas que pasan y lamentablemente, pues sufrimos una durísima lección, de la que, en parte aprendimos y otras cosas no. El que quiera aprender de esta guerra y de los años 30 contigo, pero sobre todo con Joaquín Rivera Chamorro, que está en el chat, que vean el canal de Joaquín Rivera Chamorro si no lo conocen, que es totalmente recomendable al 100%. Hola, Joaquín, y a ver si vuelves un día aquí a ver un artista a hablar un poco del camino a la guerra civil. Pues aquí tienes a tu compañero de canal. Tu pupilo. Pues, se le saluda, sí, señor. Seguimos. Honor, gloria y muerte, ¿no? Esto es algo que pasó en esta guerra, ¿no? Absolutamente. ¿Qué es lo que tuvimos? ¿Lo peor? Actos de cobardía, huida... Sí. El miedo, a ver... Y valentía. Siempre comentamos, ¿no? El miedo es una cosa muy, muy libre y que nadie es ajeno, quiero decir, hasta las personas más valientes tienen miedo. De hecho, yo siempre digo, y creo que muchos compañeros están de acuerdo, que el héroe no es el que no tiene miedo, sino el que no tiene miedo es un loco o un mentiroso. Normalmente el acto heroico es el que teniendo miedo asume pues la resolución de seguir adelante a pesar de ese miedo paralizante para otros, ¿no? En este caso, como comentábamos, las fuerzas españolas, españolas no eran unas fuerzas preparadas, se desató el caos, muchos oficiales no estuvieron a la altura, otros afortunadamente sí, tenemos los casos, pues en este caso en la parte superior vemos la imagen del capitán Arenas defendiendo los cañones justo a la entrada de Monterruí. No se ve bien, estas son unas imágenes espectaculares pues para mí el Velázquez del siglo XXI, es Ferrer de Almao, que ha hecho, yo creo que con estos cuadros ha plasmado a la perfección la tensión, el miedo, la heroicidad, pues todo el caos de unas circunstancias tan dramáticas como fueron el llamado desastre anual. Vemos al capitán Arenas, como comentaba, vemos abajo y en la parte superior también la carga del regimiento Alcántara de caballería con el teniente coronel Fernando Primo de Rivera, hermano
del que fue luego dictador Miguel Primo Rivera y tío del que fue fundador de la Falange, José Antonio. Y bueno, pues en medio pues también tenemos imágenes de los convoyes de esta gente de intendencia, que muchas veces no se les recuerda, pero que también pues dieron sangre por agua, como se comenta, tratando de meter pues estos convoyes, en este caso en Igueriben y en otros lados, para dar tanto munición como vituallas, como ese agua que costaba tanta sangre española. Tenemos ejemplos que luego veremos de el capitán Amador en la casa de la Guada de Darquetani con sus hombres bayoneta. Bueno, tenemos ejemplos que iremos viendo de heroicidad. ¿Hubo cobardía? La hubo. ¿Hubo situaciones vergonzosas? Sí. De hecho, bueno, el expediente Picasso, que para mí personalmente en las circunstancias en las que se desarrollaron y el tiempo que se desarrolló y las presiones a las que se vio sometida el general Juan Picasso, que por cierto era tío del pintor Pablo Picasso, es un expediente, para mí personalmente pienso, no es una cosa, un juicio, pero sí es un expediente que para mí tiene un valor impresionante y yo creo que toca todos los palos, todo lo que debe tocar, incluso a pesar de las resistencias que digo desde las más altas. Sí, digamos que después no se quiso investigar demasiado, a lo mejor, la responsabilidad, pero lo que es la parte de investigación de los hechos, sí. Sí, el palo, obviamente todas las declaraciones, cuando uno declara, además después con tan reciente, tiene una cosa buena que es la inmediatez del testimonio, pero también tiene la trampa de que el que testimonia normalmente trata de proteger sus vergüenzas e incluso protegerlas de algunos compañeros, quiero decir, no tirar tierra sobre los tal. Y yo creo que también el expediente Picasso se vio un poco opacado en el sentido de que ya bastante desgracia había sufrido el ejército con esta pérdida casi, pues hablamos de entre 8.000 y 9.000 españoles, más probablemente 3.000 nativos que combatieron a nuestro lado. Ya repito, no todos los rifeños volvieron armas contra nosotros, sino que muchos de ellos permanecieron fieles en algunas posiciones y pues no se saben los nombres de muchos de ellos, pero así fue. Sí, y incluso los que tienen mala fama, que son aquellos que llegaron a Melilla y desertaron, realmente el programa que hice sobre los regulares en Anual, que tengo un programa, lo vi muy bueno. Fue un error en parte también de la oficialidad, porque les dijeron ir a vuestras casas o ya daremos órdenes, ¿no? Al final, cuando se vio, uno de los errores, yo creo, y lo comentaba hace poco precisamente con Joaquín, uno de los errores que cometimos los españoles, que no cometieron los franceses, es que las tropas indígenas que teníamos, tanto la policía como los regulares, sobre todo la policía, pues la zona de Melilla estaban policías de la zona de Melilla, de las cabilas de allí. Ergo, el problema es cuando si la cosa se torcía, estos tipos no iban a hacer armas contra sus propios familiares. Se les unían unos lazos de sangre. A diferencia de los franceses en Marruecos tenían senegaleses. Tenían senegaleses, tenían tunecinos y a los marroquíes los mandaban al otro lado. ¿Con eso qué haces? Evitas, digamos, un poco, pues esa unión sentimental con el territorio, ¿no? Y pues en ese sentido, una cosa que nos salió francamente mal. Es verdad que, hubo gente, ya te digo, que actuaron con lealtad y permanecieron fieles, pero muchos otros, muchas veces llevados por lo que dices tú, el miedo y la impotencia, pues desertaron porque es que prácticamente cuando les dejaron ir a casa fue eso. El comandante Llamas, que fue juzgado muy duramente, de hecho murió en prisión. Este hombre, pues decidió, en vista de las dudas que podían plantearles los regulares, darles armas, los mandó a sus casas y que estos hombres lo que hicieron fueron irse a su casa a proteger a los suyos de la ira de sus propios... sí, porque los que fueron fieles a España, la vida suya y de sus familiares correría mucho peligro. Y probablemente se tomó venganza. Eso es una cosa que probablemente no se ha escrito. Claro, sí, las consecuencias que pagaron los que permanecieron fieles, pues habría que analizarlas con detenimiento. Y aquí empezamos a tener algunos de los protagonistas de esta historia. Sí. Vamos a ir por orden, de arriba hacia la derecha. Venga, desde la izquierda empezamos. Sí. Desde la izquierda hacia la derecha. Perfecto. Sí. Esto es un poco presentar su propia historia en el sentido de que no vamos a extendernos en estos, aunque algunos de ellos sí, que luego serán caras que se reiterarán. En el caso, por ejemplo, el primero, a la izquierda, arriba,
es el coronel Morales, que era el jefe de la policía indígena, un grandísimo conocedor de la idiosincrasia de los rifeños, era probablemente una de las personas que más entendía y conocía el RIF, llevaba toda su vida una carrera, murió en la cuesta de Izumar, cerca del campamento de Anual, combatiendo y bueno, pues es una figura también pues muy a tener en cuenta en este drama porque bueno, tiene sus claros y oscuros como todos. Yo para mí personalmente pienso que es una figura importantísima y que ojalá se lo hubiese escuchado más. Esto va por parroquias. Hay gente que dice que bueno, pues que los informes que tenía tampoco eran los más eficaces, pero yo creo que era un hombre con una clarividencia y un saber hacer en lo referente a los rifeños, pues muy importante. Lo es que también las circunstancias, la oficialidad que él tuvo en esta última etapa no era la más adecuada y probablemente ahí el servicio de policía indígena se resintió. El siguiente pues es Federico de la Paz Orduña, el jefe de la artillería de Igueriben, un valiente, le dieron la Laura de San Fernando, estuvo hasta el final, no sobrevivieron. De los oficiales, de hecho, de Igueriben solo sobrevivió uno, que lo tenemos allí, luego lo mencionaremos. Y bueno, pues es un hombre también que se batió como un valiente hasta el final, los famosos últimos 12 cañonazos. Bueno, pues él estuvo desde el minuto 1 al frente de los cañones, comportándose, bueno, pues como todos los de la posición, desde el primer oficial, que era el comandante militar, hasta el último, como valientes. La siguiente imagen, pues tenemos aquí al teniente coronel Pérez Ortiz a la izquierda y a la derecha el comandante Zaragoza, uno del regimiento San Fernando y el otro del regimiento de caballería Alcántara. El comandante Zaragoza, además, curiosamente, bueno, los dos, esta foto es de cuando llegaron de estar 18 meses de cautiverio en Axdir, que también es otro libro, por cierto, de Carlos Sánchez Tárrego, que es una bestia en estos temas y lo recomiendo absolutamente. Y bueno, pues los dos permanecieron. Curiosamente, el comandante Zaragoza se encontraba en Merilla de permiso y junto a otros oficiales del regimiento de caballería Alcántara cogieron un vehículo ligero, un coche, que se llamaban de entonces vehículos ligeros, y se presentaron en su puesto, pudiendo haber, bueno, pues como otros, excusado pues con otras, bueno, con alguna atleta, haberse quedado en Merilla. Este hombre, pues bueno, participó en las cargas del río Igán y sobrevivió a esas cargas, sobrevivió a la matanza de Montarruiz y, bueno, pues pasó 18 meses de cautiverio. El siguiente es el coronel Manella, que es el jefe realmente del regimiento de caballería de Alcántara. Lo que pasa es que estaba en ese momento de jefe del campamento de Anual, de la circunscripción de Anual. Murió lo mismo también junto al coronel Morales en la cuesta de Izumar combatiendo y bueno, pues él también en algunas cartas a su mujer, bueno, ya empezaba a dar pues pequeñas confidencias del desastre de las tropas, como estaban dispersadas, etcétera, no estaban muy de acuerdo. El siguiente, el que vemos con la laureada de San Fernando, es el entonces teniente Vázquez Bernabéu, que era médico. Este hombre, bueno, pues participó en el intento de los avances para socorrer también la posición de Igueriben y, bueno, pues por ese motivo y por contener a las tropas que se retiraban en desbandada y asistir a todos los heridos que estaban y no dejar ni un herido solo allí, pues le dieron la laureada de San Fernando. Luego extenderemos un poco su historia. ¿Este tiene algo que ver con el Bernabéu del Madrid? No, porque era médico también, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, que yo sepa no, pero bueno, no tampoco sabría. Luego el siguiente de la izquierda, del medio, es el capitán Marciano González Vallés. Bueno, pues otro héroe desconocido de la posición A. Este hombre no sucumbió con toda su posición, se negó a rendirse. Fueron de los que resistieron. Hubo por eso posiciones, hubo algunas que huyeron, pero este resistió. Este decidió pues, bueno, morir peleando y junto a todos sus hombres pues murió combatiendo. Le dieron también la laureada de San Fernando porque afortunadamente de esa posición, bueno, creo que sobrevivieron 2 hombres y pudieron dar testimonio de la valentía de su jefe. El siguiente es el comandante Velázquez Gil de Arana, que mandaba la posición de Costa de Sidi Idrís, que también falleció, bueno, pues y le dieron la laurea de San Fernando, otro de nuestros grandes héroes. El siguiente, el que está en medio, también, bueno, lo veremos más adelante, el capitán Cebollino von Lindemann, de caballería, de regulares. Este fue el capitán que fue el único y último, bueno, convoy durante los combates del asedio a Igueriben, consiguió meter un
bueno, pues su columna, su convoy con agua y municiones, el último convoy, como digo, a pesar de muchas Ese es el del bajas, famoso cuadro de Dalbao, de las mulas, ¿no? efectivamente, sí. Este era el capitán, el que mandaba la columna, y consiguió él personalmente llegar a la puerta, abrirla y que entrase el convoy. Las tubas de agua, muchas de ellas agujereadas, con poca agua, llegaron, pero bueno, ahí llegó, y le dieron también la Labrera de San Fernando. De él también hablaremos. El siguiente es el capitán Salafranca, muchos lo conocerán, es de una saga de familia, de militares. De hecho, hasta hoy han llegado los Salafranca a las Fuerzas Armadas, al Ejército Español. Y bueno, este era el capitán jefe de la posición que habíamos comentado de Abarrán, en la que murieron todos sus oficiales, de manera, muchas veces con el fuego de las tropas indígenas que se suponía que les iban a ayudar. Y bueno, pues este hombre le dieron también la Labrera de San Fernando, luchó como un jabato allí hasta el final y sucumbieron todos. El siguiente, como comentaba antes, el único oficial superviviente de la posición de Igueriben, pues es el teniente Casado, que sobrevivió tanto al asedio de Igueriben, como también igual que el teniente coronel Pérez Ortiz y el teniente coronel Zaragoza, estuvo cautivo en Axdir junto al general Navarro, sobrevivió, y luego, pues más adelante lo veremos como protagonista, también triste protagonista, durante los sucesos de los primeros días de la Guerra Civil. El siguiente es el capitán Teófilo Rebollar, capitán médico, murió en Montarruiz y fue uno de los médicos, el médico que le amputó el brazo al teniente coronel Primo de Rivera, el famoso jefe del regimiento de caballería de Alcántara, que una bala, un proyectil de cañón que nos habían robado los rifeños, esos últimos que defendía el capitán Arenas, uno de los proyectiles le arrancó casi de cuajo una parte del brazo al teniente coronel Fernando Primo de Rivera, y este médico fue ayudado simplemente por una navaja de afeitar y un poco de alcohol. Amputaron ese brazo sin ningún tipo de anestesia al teniente coronel. Veamos, ahí ya podemos hacernos una idea del dramatismo de ese asedio en Montarruiz, de las condiciones en las que estaban, que no tenían ya ni siquiera para darle ningún medicamento ni nada para mitigar el dolor. Murió junto, le encontraron su cuerpo al lado, al igual que el siguiente, que es el capellán, el capitán capellán Campoy Irigoyen, que era del regimiento de caballería de Alcántara. Pues estas dos personas las encontraron junto a los heridos, los cadáveres de los heridos muertos y secos bajo el crudo sol rifeño. Cuando las tropas españolas volvieron a ocupar Montarruiz, pues encontraron estos dos oficiales junto a los cadáveres, de todos los heridos, a los cuales uno de manera sanitaria y otro de manera espiritual les quisieron asistir. El siguiente es el teniente coronel Núñez de Prado y sus bielas, entonces teniente coronel de caballería de regulares. Le dieron la medalla militar individual por su comportamiento valiente durante los intentos de socorrer a la posición de Igueriben. Fue herido, no quiso retirarse durante los combates, estando herido, hasta que perdió totalmente tanta sangre que se desvaneció y lo tuvieron que retirar. Eso le salvó de morir durante el desastre, y más adelante también lo veremos en el 36. El siguiente es la fotografía del teniente Flomesta, que se hizo muy famoso en la posición de Abarrán. Era el oficial jefe de artillería y según los relatos cayó herido, pero no se dejó curar por los rifeños y se dejó morir de hambre, porque los rifeños solo respetaban la vida de dos tipos de personas. Eso, aparte de los que querían los oficiales para coger, pedir rescate, pero eran los sanitarios, porque así curaban a sus heridos, y los artilleros. ¿Para qué? Para que les enseñasen a utilizar los cañones. En este caso, se dice que el teniente Flomesta se negó en redondo a enseñar a disparar los cañones contra sus hermanos de armas, y murió de hambre. Y el último, el teniente de la Guardia Civil,
del Fresno, Urzáiz del Fresno, uno de los resistentes en la famosa fábrica de harinas de Nador, donde resistieron encerrados pues un grupo de guardias civiles y de militares, y uno de ellos pues fue este teniente también, cuyo valiente comportamiento, mereció el reconocimiento de todos. Y más adelante también, pues lo veremos también entre los protagonistas del 36. Sí. Pues tenemos aquí algunos de los personajes que ya veréis que se cruzan, se entrecruzan o tienen vidas paralelas, depende el caso, y el horror, ¿no? Aquí voy a poner poco tiempo esto porque si no ya me censuran el programa hoy. Sí, bueno, si quieres pásala sí. Directamente para que no lo censuren. No, bueno, comentan. Aquí nada, pues aquí son las escenas de cuando las tropas españolas en la campaña, además se llamó la campaña de desquite. Sí. La campaña de desquite porque cuando fueron encontrándose las escenas de horror, tanto en Nador como en Celuán, como en todas las posiciones que fueron encontrando hasta llegar al colofón que fue Montarruid, donde se encontraron esos 3.000 cadáveres, casi 3.000 cadáveres insepultos, muchos de ellos terriblemente mutilados y sacrificados, quemados. Las perrerías que se les hicieron, pues fueron indescriptibles. El cuadro de horror que se encontraron estos hombres, hicieron que la campaña de reconquista fuese durísima y en la que prácticamente se ració. Y se ració es una palabra italiana que es arrasar con todo y vengar vengar con mucha dureza, ¿no? Tanto en posesiones como en vidas del enemigo. Y pues fue una campaña francamente dura, porque es verdad que los cuadros de horror que se encontraron los españoles fueron terribles. Ya lo podemos pasar. Esto pues una plasmación de lo que y el dramatismo de lo que vivieron estos hombres y los que sobrevivieron, que yo creo que es una cosa que a mí personalmente, además el tema del combatiente, el tema psicológico del combatiente, cómo debieron de quedar estos hombres y sobre todo de arrastrarlo toda la vida, esa tristeza, esa pena por lo que vivieron, porque es una cosa que pensemos que del 21 al 36 no dista tanto tiempo, o sea, realmente eran unos años, y cómo después de sobrevivir a esa tragedia, a esas matanzas, a esas situaciones de dolor y de frustración al ver a muchos de hermanos y compañeros, como antes comentaba el capitán Federico, tenía un hermano, eso no fue el único caso, Miguel, que también falleció, o sea, esta familia, como lo del soldado Raya, ¿no? Familias que prácticamente se quedaron sí. Porque murieron allí combatiendo. Y pues estas cosas pues marcaron terriblemente a todos los militares que al final pues tuvieron que volver a repetir de una manera incluso más dramática como es una guerra civil en el 1936. Bueno, aquí un paso rápido porque tampoco tal. Las consecuencias, lo vemos. Ante el caos, las dudas de los gobiernos, las dimisiones de los consiguientes gobiernos después de los sucesos del desastre, se hizo el que era entonces capitán general de Cataluña, que era don Miguel Primo de Rivera, precisamente hermano del teniente coronel Fernando Primo de Rivera, pues se hizo con el poder, dio un golpe de Estado auspiciado por el rey, autorizado por el rey, y porque la situación era insostenible, no por otra cosa. O sea, esto estaba guardado, no es una cosa que era un golpe cruento. De hecho, proveniente de Barcelona, toda la burguesía catalana y las clases medias estaban, vieron en este golpe el remedio a muchos de los males, no solo en el aspecto militar, sino políticos, social, económico, que estaban aquejando en España. De hecho, tengo un programa con Gerardo Muñoz, que tiene un libro sobre Anual y otro sobre Primo de Rivera, que se titula Primo de Rivera, de militar a dictador. Comentamos un poco cómo se fue fraguando esta dictadura y cómo funcionó, las cosas buenas y malas que tuvo. Y muy interesante, lo recomiendo a la gente que lo vea. Además, curiosamente, Miguel Primo de Rivera era tenía opiniones abandonistas respecto a África. O sea, él no quería, él decía que desde esto de Gibraltar para abajo, que no eran asuntos de España.
Que el problema que tenía España era Gibraltar, no Marruecos. Sí. Y bueno, pues fue cambiando, variando. Y después Bueno, esto vino a llegó... Lucemas también por motivos varios, pero sí que es verdad que fue un cambio importante. Sí, fue un cambio después. luego él, porque ahí cuando ya, digamos, que entró en el asunto, vio también lo de las matanzas y demás, yo creo que ahí cambió el chip y bueno, asesorado también pues por los militares que estaban allí Y por Francia. Y por Francia, efectivamente, porque el problema no es solo español, sino francés. De hecho, la operación de desbargo de Lucena, aunque lo llevásemos el peso especificísimo, que luego se estudió en Anápolis más adelante, el desembarco naval como un desembarco, vamos, perfecto en contra del de Galípoli, ¿no? De los australianos en la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues eso. Después pasó la Vita Blanda de Berenguer, después una pequeña impasse del almirante Aznar y llegó la República. Aquí lo pongo nada. Segunda República, historia de un proyecto fallido. Bueno, en un principio se recibió con ilusión, con cierta ilusión, ciertas esperanzas de cambio, de renovación. Había la monarquía, lamentablemente estaba noqueada, agotada. Muchos de los dirigentes políticos de la monarquía, la vieja política, lo abandonaron al rey y bueno, pues llegó una Segunda República que, como yo, es una opinión personal absolutamente, yo creo que llegó pronto y que nadie supo realmente entenderla, comprenderla y compartirla. Al final, cuando tú creas un club solo por un 50% de la población, pues al final esto no puede tener ningún tipo de triunfo. A ti es una de las fotos que es icónica, ¿no? de la proclamación de la República, es la del abanderado, este militar, que Teniente Moïno. Moïno, ¿no? Y Barbadillo también está. Teniente Moïno, que curiosamente, bueno, se convirtió efectivamente Pedro Moïno. Sí, es de zapadores además, como don Joaquín Rivera y Chamorro, y este hombre, bueno, pues se convirtió efectivamente en teniente, en un icono para la República, porque fue en la Puerta del Sol enarbolando la bandera de la República. Curiosamente, en 1936 él estaba destinado en Alcalá de Henares, en el regimiento de zapadores que estaba allí acantonado, y con el regimiento se sublevó y lo terminaron fusilando. Sí, se unió Esos son de estos casos que comentabas antes, ¿no? Casos de figuras que en origen republicano, os digo que la guerra civil es y sobre todo en los primeros, el 18 de julio, es un tema para estudiar. No son bloques graníticos, ni un lado ni otro. Esto era una piedra porosa en la que, bueno, pues al final iba penetrando, pues muchas veces el compañerismo pesaba más, otras veces la familia, otras veces los ideales, otras veces la conciencia, otras veces el sentido del deber. Es decir, como dijiste tú además al principio, cada persona es un mundo. Y las desilusiones también, de un sueño cuando se ve la realidad, las consecuencias de los sueños. Sí, absolutamente. En este caso probablemente fue así. Yo leí un libro que es cosas... esto no estaba en tu libro de la Segunda República o de la Guerra Civil. Y bueno, sí contaban un poco eso, que era un soñador que creía que la República era el medio. Y después, como muchísimos la violencia y además, Claro, era conservador, era republicano conservador, porque no todos los republicanos, hay que dejarlo bien claro, eran revolucionarios, porque es algo que ahora es verdad que la historia cambió todo, ¿no? En las percepciones, ¿no? Lo veremos, de hecho, sí. Pues seguimos ahí, vamos avanzando. Un poco rápido para centrarnos más en los personajes. Bueno, de la ilusión desbordante, pues lo digo. Grandes mítines, la gente, el voto de la mujer, que se consiguió en esa república, las leyes de enseñanza, en fin, la llegada de las mujeres, bueno, pues a muchos puestos de trabajo que no les están permitidos. Quiero decir, la República no todo fue caos, quemas de iglesias, hubo ciertos avances que eran necesarios, pero bueno, de esta ilusión desbordante, ahora pasamos a la siguiente imagen, que es el fracaso colectivo. Bueno, no hubo un año en España que no hubiese problemas. Desde en 1931 las quemas de centros religiosos, de iglesias, el divorcio entre católicos y la República, absolutamente. Luego en el 32 el golpe de Estado del general Sanjurjo, lo vemos aquí arriba a la izquierda. Luego, bueno, en el 32, en el 33 Casas Viejas, que lo vemos abajo, en la parte de abajo de todo, a la derecha, los sucesos de Casas Viejas. Luego en el 34 el golpe de Estado en Cataluña
y la Revolución de Asturias, la llamada Revolución de Asturias, que dejó de ser un golpe de Estado contra la misma República. Aquí vemos pues, escenas en la parte de abajo, tanto en la Asturias a la izquierda como en el centro, con Pains, que era el presidente de la República, junto pues con su gobierno. Pues eso, no hubo un año de paz para una república, como digo yo siempre, que nadie supo entenderla ni cuidarla. Sí. El que quiera conocer un poco los sucesos del 34 en Asturias, la revolución, o golpe de Estado del 34, asturiano, pero tengo un programazo con Joaquín Rivera Chamorro, que se llama La Revolución del 34, el golpe de Estado asturiano contra la Segunda República Española. Y se basa en los aspectos militares. Y la verdad que Joaquín explica muy bien los avances por las distintas cuencas, los contraataques. Bueno, está muy bien el programa. Y yo le doy el punto a Asturianín que también de explicar el terreno, porque no es lo mismo. Pues lo recomiendo a la gente, La Revolución del 34. Bueno, la gota que colma el vaso. Pongo aquí una pequeña escenificación, lo de siempre, ¿no? El famoso cuadro de Goya, con las garrochas pegándose los dos españolitos, los dos lados, ¿no? La derecha y la izquierda. Aquí unas víctimas directas e indirectas de ese drama que se está desarrollando. Por un lado, Calvo Sotelo, presidente de las derechas monárquicas, y por el otro lado, a la izquierda, el teniente Castillo, que pertenecía a la Guardia de Asalto, marcadamente significado con las izquierdas, y asesinados ambos, cada uno, uno por precisamente los guardias de asalto, en este caso Calvo Sotelo, en venganza a la muerte, al asesinato del teniente Castillo, que por unos pistoleros de derechas, no sé si de la Falange, monárquicos, o simplemente vengando pues alguna de las muertes que provocó en alguna de las manifestaciones. Venganzas, al fin y al cabo. Aquí abajo vemos el funeral de uno, en un caso puños en alto, puño izquierdo en alto, en el otro brazo es levantada la romana, en fin, aquí ya se mascaba el enfrentamiento civil. Sí. Digamos, los radicales toman el poder. Sí. Pues vamos a seguir avanzando a ese comienzo de la guerra, ¿no? Sí, yo siempre lo denomino eso, el ancla de un tiempo incomprendido, porque es un ancla que sigue ahí. El ancla que no terminamos de izar, porque yo creo que no terminamos de comprender, no tratamos de ponernos en la piel de los protagonistas, en las circunstancias históricas, en la personalidad de cada uno de ellos, y eso yo creo que es fundamental para entender y pues igual que hubo la reconciliación a partir de la muerte de Franco, pues yo creo que deberíamos de volver a hacer un reseteo y tratar de entender las circunstancias desde además, la distancia que nos da todos los años que han pasado, desde el 1936 al 1939, desde el 39 hasta el 2023, creo que ha pasado suficiente tiempo como para que podamos ver todo con templanza y con generosidad a ambos bandos, quiero decir, con la generosidad de tratar de entender pues sus situaciones personales. No es lo mismo el obrerismo de esa época que el obrerismo de ahora, igual que el anarquismo, igual que el fascismo o las derechas o los monárquicos o la izquierda republicana o el nacionalismo. O sea, no podemos hacer comparaciones porque caeríamos en un gran error. Sí, tengo un programa con Fernando Calvo que se llama Los hombres que lucharon en la guerra civil, que es un intento de reflejar las distintas opciones políticas que había, los motivos que podían tener unos y otros, e incluso esa era la tercera España, ¿no? Los que no querían participar en ninguna guerra, pero se vieron obligados por alistamiento, se vieron obligados a servir al bando que les tocó por geografía, en muchos casos. Sí, eso siempre se olvida, porque en la guerra civil española es cierto que al comienzo hubo muchos voluntarios, milicias populares, milicias falangistas, carlistas, pero después fue una guerra de conscriptos, de servicio militar, y no todos lucharon en el bando que les quería tocar. No, absolutamente. Los leales geográficos que se les llegó a denominar en el ejército, por ejemplo, a oficiales que se llamaban leal geográfico era porque, su regimiento estaba en Zamora y en Zamora está el bando nacional, pues este hombre era de ideología, se le suponía ideología más de izquierdas, pero sin embargo se permaneció, se levantó con su
con su regimiento y por tanto, bueno, permaneció tal. Estaban siempre bajo la lupa, igual que en el otro lado. Sí. De hecho, el coronel Casado, el general Rojo, en principio se les denominaba como leales geográficos, porque su ideología no era pareja con, digamos, un poco la ideología imperante en ese bando. De hecho, en el programa que tengo también con Calvo de generales de la Guerra Civil Española, pues contamos eso. Sí, absolutamente. Pues vamos a estos protagonistas, Bueno, ¿no? Que muchos aquí estamos ya entrando en el meollo de la cuestión. Bueno, aquí vamos a ver varios protagonistas. Alguna cara ya nos sonará. Bueno, en este caso, por ejemplo, empezando por la izquierda, es el capitán Federico Escofet y Alsina. Este hombre era el comisario general de la Generalitat de Cataluña, de los servicios de seguridad de la Generalitat de Cataluña. Era oficial del ejército español de caballería. Este hombre había combatido, curiosamente, no en la zona, en la circunscripción oriental, sino en la occidental, en la zona de Ceuta, en caballería, y había venido condecorado. Era un hombre que pasó del monarquismo al republicanismo y luego al nacionalismo catalán. Curioso. No, pero hubo más, que ahí Joaquín tiene un libro hecho con él. Pérez Farrás, López Gatell, bueno, había varios. Pero este realmente además sale en mi libro, salen los dos que voy a mencionar ahora. Bueno, salen todos los que salen, ahí creo que salen casi todos. Pero bueno, en este caso, Federico Escofet es curioso porque era pues, un hombre de tendencias republicanas y catalanistas. No sé si tanto separatistas, pero sí catalanistas. Bueno, participó de hecho en el 34, en el golpe de Estado catalán contra la República, estuvo condenado a muerte y precisamente el que está al lado, que es el capitán Fernando Lizcano de la Rosa, que además curiosamente fue el primer, si no me equivoco, los legionarios que me perdonen si es así, pero creo que fue el primer oficial de la Legión condecorado en la posición de Sidi Messaoud con la laurea de San Fernando. Este hombre era capitán, llegó a mandar los Mossos de Escuadra después del golpe de Estado del 34, se conocían, eran ideológicamente antagonistas y fíjate, curiosamente, como Escofet luchó contra la República en el 34 y en el 36 fue el que defendió la República desde la posición, digamos, de comisario general, y al revés que Lizcano de la Rosa, que combatió a los golpistas en el 34 como miembro oficial del ejército español y, sin embargo, en el 36 se levantó contra esa misma república en Barcelona, además, curiosamente, en la que estaba disponible, no estaba asignado a ningún regimiento y, bueno, pues por ello fue también condenado a muerte. En este caso, lamentablemente, el capitán Lizcano de la Rosa fue fusilado. Pues eso, la relación que tenían ambos se conocían. En el 34 Lizcano visitó a Escofet en las celdas y le ofreció, bueno, pues si podía hacer algo por su familia, etcétera, etcétera. Y al revés, en el 36 pasó lo mismo con Escofet. O sea, esos curiosos lazos, los dos combatientes con un valor demostrado en África y que terminaron enfrentándose en la guerra civil. El siguiente caso es también curioso, es el entonces, bueno, coronel Escobar Huerta, coronel de la Guardia Civil, mandaba uno de los tercios, el tercio a pie de Barcelona. Había un tercio de caballería que lo mandaba el coronel Brotons y el tercio de infantería lo mandaba el coronel Escobar. Bueno, luego llegó a general de la República. Hace poquito, en el Boletín Oficial del Estado, lo ascendieron a general de la Guardia Civil, porque él, cuando ascendió a general durante la República, fue ya del ejército. Porque, como bien sabe nuestro público, en la República disolvió la Guardia Civil y creó la Guardia Nacional Republicana. Y él, pues bueno, pues al disolverse la Guardia Civil, volvió al ejército. Este hombre procedía de tropa, era sargento, y de sargento pasó a la Academia de Oficiales y hizo ya carrera como Guardia Civil. Este hombre, curiosamente, era católico, era conservador, tenía un hijo que era capitán de Guardia Civil, que permaneció con él en la República, y el otro hijo falangista, que murió de alférez en la batalla, creo, de Brunete, y una hija monja. O sea, y sin embargo permaneció leal a
a la República. De hecho, bueno, pues junto a Escofet fue uno de los baluartes de la defensa de tal. Con Cataluña resistió toda Barcelona. Si Barcelona, perdón, hubiese caído en manos de los nacionales, de los alzados, habría caído toda Cataluña. Y sin embargo, bueno, pues estas dos figuras pues hicieron. Es curioso la relación. Al lado del coronel Escobar está el general Yagüe, teniente coronel, pero que llegó a general durante la Guerra Civil, jefe de la Legión, un hombre también de probada valía, y que, bueno, pues se le tuvo muy mala fama por los sucesos en Badajoz, ¿no? El carnicero de Badajoz durante la entrada de las tropas nacionales en Badajoz. Pues, y sin embargo, luego, curiosamente, fue uno de los mayores defensores de los prisioneros de guerra del bando republicano. Es decir, fue de los generales que más insistió en tener piedad con ellos. Y curiosamente, cuando ya terminó la guerra, estaba en el 39, bueno, pues en una conversación entre estos dos generales, entonces ya Escobar y Yagüe, perdón, ¿sí? No, es que estoy ahora dudando, así que Escobar no participó en el golpe de Estado al final de la República. No, que va, ¿No? no, ¿El de Madrid Escobar, no? Vale, no. no, Escobar permaneció, o sea, Escobar permaneció fiel a la República siempre. No, es que como hubo ese golpe de Estado al final, en los últimos días de la Tú República. dices bueno, ahí sí. Sí, contra la República. sí. A ver, ahí estaba, sí, con Miaja, Sí. con todo, sí. Al final, sí. Realmente no fue contra. No, fue para tanto poner contra fin a la República, guerra, sí. sino para cortar ya la guerra. Era una Sí. ya estaban perdidos, no iba a ganar la República y quisieron, bueno, pues el gobierno de Negrín quería alargarlo para intentar enlazarlo con una posible Segunda Guerra Mundial, pero que era una posible, nadie sabía si iba a hacer o no. Y sí, en ese caso sí. Y Casado, Bueno, pues justo, sí. Cuando se acabó la guerra, el general Yagüe, en los reflejos de mi novela, le ofreció un avión para huir al general Escobar. Y el general Escobar Huerta, curiosamente, le dijo: las guerras hay que saber ganarlas, hay que saber perderlas. Y a lo que el general Yagüe le contestó: no sé si nosotros sabremos ganarla. Y efectivamente, bueno, pues al coronel ya degradado de nuevo, al coronel Escobar, lo fusilaron en el castillo de Montjuic, abrazando un crucifijo y bueno, pues frente a un pelotón lo fusilaron en 1940, 41, si no recuerdo mal. Otra tragedia. En este caso, luego, siguiente, después del coronel Yagüe, pues tenemos al famoso general Cabanellas con su famosa barba, ¿no? Que parecía un abuelo, un entrañado loro. No era tan mayor, pero sí que tenía ese pelo blanco que tal. Pues este hombre, junto con el que habíamos comentado antes, el ya general Núñez de Prado, que había sido teniente coronel, recordemos, en el desastre anual de la caballería de regulares. Bueno, pues estos dos se conocían, eran compañeros, y el general Núñez de Prado fue enviado a Zaragoza a tratar de, digamos, convencer al general Cabanellas, que general Cabanellas precisamente estuvo en Montarruit cuando se ocupó, y mandó una carta muy dura tanto a políticos como a los militares junteros, que a los militares, digamos, que no querían estar en el ejército de África, luchaban contra los ascensos, etcétera, pues mandó una carta muy dura. Pues curiosamente, estos hombres, bueno, pues Cabanellas, cuando fue Núñez de Prado a Zaragoza a tratar de convencerlo de que no se alzase contra la República, bueno, pues el Núñez de Prado fue detenido, enviado a Pamplona y fusilado. Un hombre que, bueno, pues había sobrevivido al desastre de Anual y que era compañero y amigo de Cabanellas. Veamos ahí ese drama. Bueno, lo siguiente, hay unas escenas, tenemos abajo a la Voy a poner una foto derecha. de Núñez de Prado, un segundo, para que la gente lo ponga también cara. Sí, es el de arriba de la de... No, pero estoy poniéndola en grande yo ahora. Vale. Este es el teniente coronel Núñez de Prado, sí señor, y sus bielas de caballería, y bueno, pues fue fusilado en Pamplona. Realmente él casi, yo creo que en ese momento era director general de la aeronáutica, luego pasó a ser inspector general del ejército y fue mandado eso, para tratar de disuadir a Cabanellas, pero realmente se metió en la boca del lobo, probablemente ya era consciente, pero cumpliendo, como era un militar y con valor probado, bueno, pues cumplió la orden y bueno, pues se metió en la boca del lobo y terminó siendo
fusilado. Es verdad que bueno, los fusilamientos se sucedieron en los dos bandos. Podemos hablar del general Godet, de muchos generales que fueron fusilados del bando republicano. Y porque la dureza de los primeros días, la sangre que se derramó, yo creo que hizo que bueno, pues lo peor y la dureza y la crudeza de los juicios militares y esa fuerza tan estricta, bueno, pues saliese y se cometiesen pues realmente injusticias, porque no. Al general Batet, por ejemplo, que mandaba durante el 34 Barcelona, también se le capturó, creo recordar, en Burgos y se le fusiló. También un hombre, de una ideología contraria al levantamiento y se le fusiló. Y como así, mil ejemplos. Bueno, podemos seguir eso. El general Miguel Campins, que es por la derecha el segundo militar, pues otro hombre que era un hombre muy valiente. Había mandado, curiosamente, había sido jefe de estudios de la Academia Militar de Zaragoza en la época de Franco, en la etapa que Franco había sido director. Este hombre había mandado unas de las columnas, curiosamente por eso también enlazamos en el desembarco a Lucemas. Había habido 3 columnas, la de el coronel Godet, el coronel Franco y el teniente coronel Campins, que siendo de menor graduación, esto lo explica Joaquín en sus vídeos, siendo de menor graduación era un hombre con una capacidad militar muy grande y lo mandaron a mandar pues una columna entera. Lamentablemente este general fue mandado casi a última hora a Granada. Desconocía lo que estaba sucediendo, para que veamos que no fue ni todo ni rojo ni azul. Él desconocía lo que iba a pasar, habiendo sido el jefe de estudios en la academia con Franco, no sabía nada del golpe de Estado. Dudó las primeras horas, como es razonable, no sabía tampoco el contexto, ni la situación, ni quiénes eran por qué se iban a levantar, ni las razones. Dudó cuando ya firmó el parte de guerra, la declaración de guerra, a ojos de algunos de los militares que se habían levantado en Granada, y con lo que pasó en Granada. Granada fue una ciudad aislada, conocemos el caso de Lorca, el triste caso de Lorca. Este hombre lo fusilaron. Lo vieron como tibio, como que había dudado, y como era una ciudad aislada, lo fusilaron. Franco trató de que no lo fusilasen, pero recordemos que en la zona de Andalucía mandaba Yagüe, y Yagüe no le dio, no quiso no fusilarlo. Igual que se dice que Yagüe era muy amigo Yagüe no, estoy hablando, Queipo de Llano, Queipo de Llano. Yagüe estaba acá, para el norte. Queipo de Llano, claro, Queipo de Llano estaba, era el virrey de Andalucía, se llamaba, y no dio, el beneplácito para que se le perdonase la vida. Se dice, yo no sé si es cierto o no, que Queipo de Llano era muy amigo del general Batet, el que comentábamos antes, que había mandado en el 34 a Barcelona y que estaba encerrado en Burgos, y que también él pidió en su momento que le perdonase la vida. Se le fusiló por orden, no sé si de Franco o de Mola, y un poco, dicen que en venganza a la muerte de su amigo Batet, pues él se la devolvió, dicen, no lo sé si es cierto o no, a Franco con la muerte de Campins. Así que nada, podemos pasar a la siguiente. Hay un personaje aquí también, Melchor Rodríguez García. Sí, perdón. Porque vi la foto. Sí. Este es un personajazo espectacular que daría para un solo programa. De hecho, ahora creo que es un nieto suyo, ha hecho un libro. ¿Uno que sacó Almuzara? Sí, espectacular. No sé si es de Almuzara, creo que sí, puede ser. Sí, el anarquista el Ángel Rojo, le llamaban el Ángel Rojo. Este hombre, haciendo una pintada rápida, era anarquista desde que era de joven, había sido novillero, curiosamente, mecánico, pero sin embargo era una buena persona. Y este hombre liberó y protegió a muchos durante los primeros días del levantamiento militar en Madrid. Protegió, él era director general de prisiones, y protegió a muchísimos personajes de derechas, los protegió y les salvó la vida. Y curiosamente, de hecho es más, este hombre fue
bueno, estuvo amenazadísimo por los propios anarquistas, cuando él era anarquista de primera hora. Estuvo amenazado muchas veces de muerte por los anarquistas por proteger a esta gente. Bueno, protegió a muchísimos personajes, desde el portero Zamora al presentador de tele Bobby de Glané, a Serrano Suñer, a los hermanos Urquijo. Urquijo, es que no, Urquijo son los cantantes secretos, pero yo creo que había los hermanos, es que no me acuerdo, bueno, dos hermanos que... es que no me sé el nombre ahora. Bueno, bueno, unos que eran productores de teatrales. Bueno, protegió a muchísima gente de la muerte y, curiosamente, fue el último alcalde de la República, el último alcalde de Madrid de la República. Y no se quiso retirar, pasó prisión, pero bueno, por la cantidad de gente que había salvado, lo avalaron y lo soltaron más adelante. Y bueno, y curiosamente, el día de su entierro, estando Franco vivo, estuvo, bueno, pues lo enterraron con la bandera roja igualda de los anarquistas, roja y negra de los anarquistas, lo enterraron, le dejaron entrar y dicen que se llegó a cantar la Internacional. Dicen, yo eso ya no sabía decirlo. No, dice aquí que él decía es un personaje... que él decía que hacer la revolución no era matar a hombres indefensos. Sí. No son los Urquijo, perdón, son los hermanos Quintero. Urquijo son los de los secretos. Me estoy yendo por mi rama ochentera. No, los hermanos Quintero. ¿El crimen de Urquijo? También, sí. Pues los hermanos Urquijo, que eran, bueno, pues productores teatrales, escritores y tal, y los salvó la vida, pero a muchísimos. Yo tengo un pequeño trabajo acerca de este hombre. La verdad es que es un personaje poliédrico y súper interesante. Es un personaje que vale mucho la pena y es un gran ejemplo de la reconciliación. Y bueno, aquí ya, para casi rematar, vamos a ver una serie de personajes. Vamos a intentar hacerlo rápido porque para que no se haga muy pesada la charla. Vemos al que habíamos hablado antes, el teniente Casado, único oficial superviviente de Igueriben. Había pasado también los 18 meses de cautiverio en Axdir a manos de Abdelkrim. Sobrevivió y, curiosamente, bueno, pues es verdad que tenía una cierta ideología de izquierdas, de asociacionismo, obrerismo, y bueno, pues eso le creó bastantes enemistades dentro del propio ejército. Estuvo, bueno, pues realmente yo creo que llevó el blasón siempre de ser el único oficial superviviente de Igueriben. Creo que digamos que le creó una especie de pátina, no de cobardía, pero sí de que no tenía que haber muerto como el resto. ¿Por qué todos murieron menos él, ¿no? Arrastró ese marchamo injustísimo por otra parte, y bueno, terminó pagándolo. El 18 de julio de 1936 él se opuso al golpe de Estado en Melilla y poco tiempo después se fue fusilado. La siguiente imagen, que además es curiosa porque está el padre Revilla, del que hemos hablado antes, que Carlos Sánchez Tárrego tiene un libro maravilloso. Este hombre había sido oficial del ejército, fue ya siendo sacerdote, fraile, aprendió a pilotar. De hecho, estuvo pilotando durante el desastre de Anual, trató de asistir y de liberar a los prisioneros de Axdir. Bueno, una figura impresionante, y fue capellán además de la Legión. Y además en la foto, si nos fijamos, en el extremo derecho sale Franco cuando era comandante. Él así está, pues, dando una bendición, me imagino, a uno de los guiones probablemente de la bandera que mandaba Franco. Y curiosamente, bueno, era un tipo de ideas de izquierdas, bueno, ideas liberales, bueno, ideas muy, pues, progresistas, probablemente avanzadas, y curiosamente, bueno, pues un grupo de descontrolados falangistas lo fusiló. Siendo un héroe, habiendo estado en África, habiendo estado de capellán de la Legión, y curiosamente, bueno, pues unos descontrolados, una fuerza incontrolada de estos que iban de pueblo en pueblo, bueno, pues, asesinando gente, estos que sí que realmente fueron asesinos de los dos bandos, auténticos criminales que no estuvieron combatiendo en primera línea, sino que se dedican a retaguardia, pues mataron a este gran hombre. El siguiente, pues recordamos el teniente Vázquez Bernabéu, ya luego capitán, creo, médico, recuperándose de unas dolencias probablemente heredadas de la guerra de África. Estaba en Paterna, en un balneario, y lo fusilaron los republicanos.
un hombre que, pues lo mismo, había dado lo mejor de sí en la guerra de África, un médico al fin y al cabo, no había hecho, bueno, pues no era un hombre de armas, era un hombre ¿no?, de ciencia, de salud, y un médico, y este hombre que había demostrado un valor sin igual, pues bueno, pues fue lamentablemente fusilado en las primeras horas. Y tampoco Siguiente foto. de un alto rango, tampoco, un capitán. No, significación yo era capitán, creo que era capitán o comandante. La siguiente foto ya mayor es el entonces ya general Núñez de Prado, que hemos comentado antes ya. Bueno, pues este lo podemos pasar, pero bueno, ahí estaba ya una foto ya cuando, bueno, pues más edad más avanzada, ya era pues general y bueno, pues murió, como comentamos, fusilado después de intentar convencer al general Cabanellas, que acabó fuera en Pamplona. Lo siguiente es una fotografía de un personaje que merece ser recordado por lo negativo, que es el de los bigotes blancos, que es el coronel Araujo, era el coronel jefe del regimiento Melilla, que Dios me perdone si me equivoco, puede ser, es que ahora mismo sí, es Melilla, y detrás está su hijo, que era capitán también en la posición de Arquetani. Este hombre, el coronel, durante el desastre naval, se rindió de manera vergonzosa, pagó por su vida. Ah, es este, sí. Y ese es el famoso coronel Araujo. Estuvo luego prisionero en Axdir, sobrevivió y bueno, pues un hombre que merecía realmente estar en prisión el resto de sus días y sin embargo, bueno, pues no pasó sin pena de gloria. Luego es verdad que ya en la época de la República este hombre se murió en el 34, pero no llegó a ver la guerra civil, pero a su hijo lo mataron en Paracuello de Jarama. Bueno, lo consiguió salvar en la posición de Arquetani, lo mandó a Melilla en un coche antes y dejando matar a todos sus hombres, y sin embargo a su hijo lo salvó y sin embargo, bueno, pues la muerte al final terminó atrapándolo al hijo en Madrid, en Paracuellos del Jarama. El siguiente, en el centro, el capitán Cebollino von Lindemann, ahí ya comandante con la laureada de San Fernando. Este hombre murió en el Fayón, creo que fue, sí, en el Fayón, en Tarragona, en una batalla, siendo comandante ya en el bando nacional. Este sí se sublevó y murió en combate. Murió en combate, pues, no sé si un disparo o una explosión lo mató. El siguiente es el coronel Tulio López Ruiz. Este tiene una historia curiosa porque este era ayudante del general Silvestre. Y cuando estaba en el campamento de Anual, estaban dos ayudantes, el comandante entonces Tulio López Ruiz y el teniente coronel Manera. Bueno, pues sortearon quién se quedaba con el general Silvestre y quién no. Y en este caso, bueno, pues le tocó a él salvarse. Se fue, se llevó al hijo de Silvestre, que luego veremos la historia. Y bueno, pues este hombre, siendo ya coronel, mandaba un regimiento en Madrid, se sublevó, salieron mal las cosas y de hecho el hijo de Silvestre porque este hombre fue como un padre para el hijo de Silvestre. Silvestre había muerto, el hijo lo veremos ahora, Manuel Fernández Duarte, bueno, pues estaba con él en el día del alzamiento, creo que es que no me acuerdo el nombre del cuartel, pero bueno, en Madrid, el cuartel de Conde Duque, que está en Conde del edificio, sí, que ahora Duque, sí, se llama hacen así, eventos, sí, pues ahí, que se mandaba un regimiento allí. Ese era el de la Guardia... De la Guardia de Corps, de la Guardia Corps, Real de Caballería, sí, en su momento. Bueno, pues ahí estaba, murió fusilado. Se libró lo mismo, la gente que le tocó perder dos veces en el sentido de que este hombre se libró de Anual, de la tragedia Anual, arrastraría probablemente esa pena de dejar a su general allí, pero luego la muerte la atrapó en los primeros días del 18 de julio. El siguiente es el general Navarro, el famoso general Navarro, el segundo comandante de la circunscripción de Melilla, el que se hizo cargo cuando Silvestre se suicidó, pasó las penurias en Monterruiz con sus 3.000 hombres allí encerrados, sobrevivió, pasó los 18 meses de cautiverio en Axdir, sobrevivió también a eso, lo juzgaron, lo condenaron, lo indultaron, bueno, pues y lamentablemente al final de sus días, justo con la foto de abajo, justo en la foto de abajo de él, sale un chico en blanco y negro joven, ese es su hijo Carlos, que también sobrevivió al desastre de Anual
y ambos murieron en Paracuellos de Jarama el 36, fusilados. Se libraron de la muerte en Anual, pero ambos, una pena, imaginaos, el padre ver morir a su hijo, pues murieron ambos fusilados. De hecho, curiosamente, junto al hijo, el capitán Araujo, el hijo del coronel Araujo, murieron los tres en una de las sacas de militares de la prisión de la Modelo, pues murieron los tres fusilados. La siguiente imagen, que también es una curiosa, a la extrema izquierda, el primero y el siguiente, son Dalcourt Gord, que era teniente médico en el desastre de Anual. De hecho, fue el que asistió al coronel Morales en la herida. Por ello, murió en la cuesta de Izumar. A este hombre lo juzgaron porque dijeron que había abandonado el cuerpo del coronel. Salió al final, absuelto. Y el coronel Domingo Rey Dalcourt, Dalcourt Gord, Rey Dalcourt, eran primos. Este hombre era coronel de artillería. Él mandaba a Teruel. El primo, que era médico, era el jefe del grupo de cirugía durante el asedio de Teruel. Recordamos en la guerra civil el asedio de Teruel, durísimo asedio de Teruel. Y cuando se rindió, las posiciones del coronel Rey Dalcourt, tuvieron un breve encuentro, yo lo reflejo en la novela también. Tuvieron un breve encuentro en el que, no se sabe exactamente de qué hablaron, pero pudieron volver a reencontrarse. Dalcourt Gott, que era el médico, tuvo que exiliarse después de la guerra civil porque combatió en el lado republicano. Fue un gran médico en el extranjero, dio conferencias y de hecho escribió varios libros. Y Domingo Rey Dalcourt fue fusilado en la frontera, en Pont du Molins, que es en la frontera de Cataluña con Francia. Al final ya de la guerra, en el 39, ya en vez de liberarlo a él y al obispo de Teruel, una partida de exaltados lo fusilaron. Al final, una muerte después de haber combatido en Teruel. Curiosamente eso, con su primo que venía de África, pues fíjate los lazos familiares, los extraños lazos que hace la historia. Siguiente, aquí vemos la foto del general Silvestre con su hijo, con Manuel Fernández Duarte, conocido como Bolete. Este también tiene una historia curiosa, porque el padre lo montó en el vehículo con el coronel Tulio López Ruiz y se libró de la muerte en Anual. Este participó en el levantamiento de Sanjurjo, curiosamente, lo exiliaron a Villa Cisneros, de allí se escapó, tiene una vida particular. Y fue un rebelde siempre. Y luego en el 36 estaba de capitán sin destino, se sublevó en el regimiento del coronel Tulio López Ruiz. Él consiguió escapar, se pasó al bando nacional y mandando una bandera de la Falange, murió en combate en el frente del Tajo en el 37, si no recuerdo. Al final le encontró otro que le encontró la muerte. Siempre estuvo obsesionado por la muerte de su padre. El padre del cuerpo no se encontró y él siempre vivió con esa pena. Y luego tenemos aquí al teniente Urzay del Fresno, acordamos, teniente entonces de la Guardia Civil en Nador, superviviente. Pues este hombre había solo sido, en el 36 aún era capitán, estaba en Pamplona destinado, donde estaba el general Mola, y junto al coronel es el que está abajo de todo en el centro. Este hombre, el siguiente a Silvestre, este hombre era capitán entonces aún en Pamplona, fíjate, después de haber sido teniente, aún era capitán en el 36. No ascendió mucho, ¿no? No ascendió, probablemente por temas ideológicos, no lo sé exactamente, pero este hombre también fue fusilado por oponerse al alzamiento. Y curiosamente, en la época del desastre de Anual, cuando la fase de desquite, curiosamente, el responsable del fusilamiento, a última instancia, que era el coronel Mola, era entonces teniente coronel Mola y fue herido durante los combates para recuperar las zonas de la zona de Melilla. Sé que es curioso. El siguiente, ya para rematar, una cosa rápida.
el teniente coronel Pérez Ortiz, nos acordamos de él, del Regimiento San Fernando, sobrevivió al asedio de Montarruit, al presidio, era un hombre además muy delgadito, muy poca cosa, pero un hombre de un gran valor. Y curiosamente, bueno, pues en el 36 él no sé si era alcalde de Melilla o había sido alcalde de Melilla, y pues él no lo fusilaron, pero siempre tuvo la pena porque sí fusilaron los nacionales a uno de sus hijos. Y al final, bueno, pues el drama también le alcanzó de una manera indirecta por su hijo, bueno, pues por ideología, por tema ideológico. Al final, aquí, como vemos, quienes perdieron 2 veces es una pequeña representación de toda esta gente que, bueno, realmente la tragedia les persiguió desde 1921. Sí. Y bueno, aquí es esto. Bueno, al final esto es simplemente un compendio, un pequeño collage de imágenes de la tragedia que fue de Paracuellos, la huida a la frontera de Francia, los niños, los campos en Sur-d'Armer, en Francia, de concentración, en fin. El drama que es al final es eso. Las guerras nadie las termina de ganar del todo, nunca, y menos las guerras civiles, porque hay pérdidas de familias, de vida, de situaciones de compañeros y más en una guerra civil, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues esto es un poco con la idea que nos tenemos que quedar, la tragedia que alcanzó y cómo 1921 y 1936 pues tienen unos lazos invisibles pero muy fuertes que los unen y los atan. Y aquí, bueno, pues que hacemos un pequeño homenaje a todos los hombres y mujeres, porque también las hubo, que sufrieron, vivieron esas circunstancias en ambos bandos y que, bueno, pues coincidieron y combatieron codo a codo y, sin embargo, terminaron muchas veces enfrentándose de manera dramática. Sí, coincido contigo. Pues espero que la gente, con este viaje a través de la vida de varios supervivientes de Anual que fallecieron después y también familia de los fallecidos en Anual, cómo se mezclan sus historias, ¿no? Y por desgracia, una guerra civil, todo el mundo pierde. Porque de una manera u otra, unas familias estuvieron destrozadas, incluso algunas por partida doble. Es decir, absolutamente. Sí. Pues muchas gracias, Miguel. Vamos a ver si hay preguntas. La gente que quiera conocer mejor estas historias cruzadas, les recomiendo que lean tu novela, que está a la venta en Amazon. Yo puse el enlace de compra en la descripción del programa, por tanto, el que lo quiera, pues entra por ahí y directamente se puede hacer con la novela, que voy a volver a poner la portada para que la busquéis. Bueno, muchísimas gracias. Espero que la gente haya disfrutado. Es verdad que son muchos nombres, quizás muchos sitios, pero bueno, yo creo que además, como afortunadamente aquí en este gran canal queda grabado, la gente puede verlo, releerlo, mirar. Y al final lo que queremos también, yo creo que, como lo hace Paco todos los días, es un poco despertar esa curiosidad por la historia y por los personajes, sobre todo por los personajes. Podemos, pues nos ha llamado la atención uno u otro, pues podemos un poco profundizar y seguir rascando, porque la verdad es que todos los personajes que hemos mencionado en esta charla son todos apasionantes. Las vidas de estos hombres fueron apasionantes y ojalá tuviésemos más tiempo, pero es que tampoco queremos aquí dormir a nadie. Pues Miguel, despertarás mañana como yo y tendremos comentarios en el programa y veremos qué dice la gente sobre estas historias cruzadas. Y trataremos de contestarlas en la medida posible. Yo estaré ahí atento. Yo siempre recomiendo que lean los libros de los invitados. En este caso la novela yo no la leí todavía porque no me dio tiempo, pero la tengo ahí en lista y tiene una pinta muy buena porque mezclas vidas de personas con distintas experiencias, todas enlazadas con ese desastre anual, con ese desastre de África, la guerra de África, y también con ese final, ¿no?, que es la guerra civil. Por desgracia, parece como el libro de Joaquín, ¿no?, el camino hacia la guerra civil, que se va mezclando todo. Al final es eso, es que al final es la vida de esta gente, o sea, y no solo de hombres, digo, de las mujeres, hay un factor también femenino importantísimo, que es las mujeres de los hombres que volvieron rotos de la guerra. O sea, quiero decir, estas mujeres que recibieron y fueron el baluarte de estos hombres, que es una pieza fundamental. Es eso, la gente que ha estado fuera desplegando o en cualquier tipo de historia de estas, lo entiende perfectamente. O sea, los dos al final
volvemos a casa o vuelven a casa, volvían en este caso en estas circunstancias de guerra y bueno, pues encontrarse en el calor del hogar con su gente era muy importante y esa gente tiene un mérito tan grande o más que la gente, bueno, pues que al final que es la guerra de África estuvo combatiente por ciudadano, al final el ejército es España y España es el ejército, es decir, somos los ciudadanos, nosotros somos unos ciudadanos más que servimos al país como lo sirve otras personas, tú o cualquiera en sus puestos de trabajo. Es importante que en esta guerra de África, y bueno, en todas, por desgracia, los que más pierden son las madres. Es decir, absolutamente. Hay viudas siempre en las guerras, pero mucho más madres porque el tema de que muere la juventud, ¿no? Y la juventud, aunque antes se casasen antes, ¿no? Con 18 años, 19, casi sí, todos eran jóvenes solteros, mozos, ¿no? Que su primera casi experiencia vital, ¿no? Esa salida de la juventud era el servicio militar, que en este caso les llevaba a la guerra civil, ¿no? A la guerra civil y a la guerra de África. Absolutamente. Pues muchas gracias, Miguel Castro, por Pereiro, que lo busquéis para que encontráis el libro, o si no, os lo pongo fácil, está ahí el enlace y directamente entráis. Y como es en Kindle, el que tenga Kindle Unlimited puede que se consiga sin problema ninguno, por lo tanto, entráis por ahí, lo cogéis y ya lo leeréis en vacaciones, pero cogerlo ya. Y hay también versión física, o sea, el que sea de la vieja escuela, que es mi caso, que a mí me gusta en físico, tenemos en físico, o sea que de las dos opciones, yo, bueno, el que quiera, y por supuesto que se ponga en contacto conmigo porque a mí es fundamental saber las sensaciones, lo que despierta el libro en las personas. Pero bueno, lo importante aquí en este caso son los protagonistas de estas historias y nada, y eso, bueno, este es un pequeño homenaje a ellos. Pues y muchísimas gracias, como siempre, Paco, por tu generosidad y por fomentar esta historia, eso, con letras mayúsculas, con templanza, con serenidad y con rigor. Pues gracias por decir eso, que parece que para mucha gente es lo contrario. Pues muchas gracias a ti, Miguel. Y vamos a ver las preguntas del público, que hay alguna y que estuve ganando tiempo para que se puedan hacer. ¿Se puede conseguir hoy el informe Picasso? Sí. Yo creo que está en abierto. Sí, además está en internet, está en fuentes abiertas y se puede conseguir. Y luego hay una publicación que obviamente no es todo. Bueno, parte del expediente Picasso se quemó en el Congreso de manera bastante sospechosa, pero sí se puede conseguir. Hay partes de los documentos que hay se pueden conseguir perfectamente. En la Biblioteca Nacional, en los enlaces, se pueden conseguir los documentos, declaraciones, etcétera, etcétera. Es un tema denso, pero yo no tengo conocimientos de leyes más allá de algo de estudios de criminología y realmente es muy fácil de entender, porque ya te digo, no es un juicio de valores ni es un juicio en sí, sino es un expediente. Yo creo que redactado de manera excelente. Y reitero, con los conocimientos y la información que tenía Juan Picasso, el general Juan Picasso. Que monté aquí una un poco gordita, espera un segundo. Que cerré una ventana y monté una muy buena. Estamos aquí. Ya estoy. Toqué un botón, dejé de compartir el PowerPoint y se me desconfiguraron todas las pantallas. Pero bueno, estamos aquí. Tú estás bien. Yo estoy bien. A ver, un segundo. Ahí está. ¿Es de mal militar y tremendamente un astuto traidor y egoísta ser un alto oficial y pegas un tiro en campaña? Lo pregunta. Pregunta, que si es de mal militar. Sí. O sea, dejar solo a tus hombres. A ver, esto es como todo. Esto ya es un emitir, ¿sabes qué pasa? Que emitir un juicio acerca de esto sentado aquí cómodamente en mi casa, sí, justo. Pues es muy complicado. Obviamente, lo ideal sería permanecer con tus hombres y combatir con tus hombres como lo hicieron otros. El problema de las circunstancias, las situaciones, la tensión vivida por el general Silvestre probablemente era enorme y dándose cuenta de su responsabilidad probablemente en ese momento ya pues no digo que no rigiese bien, pero seguramente estaba muy, muy alterado y muy bueno. Ya te digo, no hay tampoco
hay bastantes versiones contradictorias. Pensemos que en una situación de caos muchas veces no nos acordamos de dónde hemos dejado las llaves de media hora antes, pues imaginémonos en una situación de tensión absoluta en la que tu mente se bloquea, el miedo te paraliza, y al recordar ya no lo que estás haciendo tú, sino lo que estaba haciendo el general. Unos dicen que buscó la muerte al frente de los hombres que se quedaron allí, los pocos hombres que se quedaron allí resistiendo, y otros que se pegó un tiro. Nunca lo sabremos, que realmente, depende de las circunstancias. Al final, si tú ves que vas a ser atrapado, era la época, quiero decir, no, pensemos que los rifeños, los tratados de prisioneros de guerra no existían. No. Y el rifeño, la dureza que se empleaban entre ellos, pues no era menos con los occidentales. Y bueno, pues muchas veces un oficial, antes de entregarse, pensemos en la cultura, no pensemos en la cultura de ahora, sino en la cultura de la época, era mucho mejor levantarse la tapa de los sesos que entregarse. No, por ejemplo, hay culturas que no aprecian al que se entrega, al prisionero. Claro, sí. Por ejemplo, los japoneses en Singapur no apreciaban a los británicos que se rendían, los consideraban lo peor que había. Sí. Así es. ¿Faltó inteligencia militar para medir la amenaza de las tribus y su valor de combate? No, el valor de combate yo creo que no. Yo creo que no. Inteligencia en el sentido... Es un concepto más moderno, ¿no? El tema de inteligencia, pero sí, información. Tenían información, había cartas. Hace poco, Ana Ruiz, que también es una gran conocedora de este tema, me explicaba que, había mucha correspondencia al respecto, se sabían las intenciones, sabían los movimientos. Yo creo que quizás no se supo calibrar las consecuencias. Y como comentaba antes, esto fue un castillo de naipes, o sea, una pieza cayó detrás de otra. La falta de adiestramiento de las tropas españolas, la exposición, la dispersión de las tropas, la mala elección de algunas de las posiciones, la falta de medios de comunicación, la falta de logística, véase munición, en fin. Son muchos factores. El valor de los rifeños eran grandes guerreros, y aparte, esto es un poco, lo decía el otro día cuando hablaba con el Joaquín, Afganistán y el RIF se parecen mucho en muchos motivos y en muchos sentidos. Y los guerreros al final eran guerreros desde pequeñitos. Sí. Solo tenéis que, el que esté interesado en leer, las disputas que tenían entre las diferentes tribus de rifeños, y entre ellos por situaciones casi prácticamente banales hacían auténticas escarachinas. La crueldad formaba parte de su cultura. ¿El sistema de bloqueos fue efectivo o fueron un problema según pasó la campaña con el tema de suministros? A ver, esto es lo que comentamos antes. A ver, tampoco... los bloqueos depende de la disposición. O sea, había unos bloqueos, la línea estrella, que era la línea de Primo de Rivera, lo que quería hacer era una línea de bloqueos. El bloqueos es un concepto, una palabra alemana que es Blockhaus, es como una casa bloque en la que se encerraban allí y tal. Las condiciones, la verdad, en nuestro territorio eran lamentables en general. Estaban aisladas y había que habituallarlas de todo, de agua, de municiones. En una situación de paz, pues sería un poco como los fuertes del oeste, pero en tamaño muchísimo más pequeño. En algunos había un pelotón, había 9 tipos, 12 tipos allí metidos durante casi un mes en un recinto cerrado, con una alambrada, en algunos casos, en otros no, y rodeados de vegetación o de estribaciones por las que el enemigo prácticamente se te podía plantar. ¿Qué pasa? Recordemos que aquello era un protectorado, no era una zona de guerra. Para nosotros, España no estaba en guerra con nadie. Lo estábamos asistiendo al Martén, al responsable del gobierno marroquí, aunque no existía como tal el reino de Marruecos casi, si no me equivoco, pero hay un sultán. Un sultanato, efectivamente, pero realmente allí nosotros no estamos en guerra, estamos en como pacificación de un territorio, ayudando, asistiendo un poco al Marcén, al sultanato. Al Marcén era el responsable, el colocado en esa zona por el sultán, efectivamente. ¿Cuánto o qué se pagaba en rescate estos prisioneros?
Yo creo que, si no me equivoco, fueron 4 millones de pesetas. En la época era una verdadera barbaridad. Pero bueno, ¿cuánto cuesta la vida de un hombre? Claro. Unos se oponían, otros decían que sí. La verdad es que bueno, pues fue una situación muy, muy dramática. En otros casos, las primeras horas, por ejemplo, cuando se ocupó Montarruit o otras posiciones, alguna gente, incluso soldados, pues entregaban sus relojes, sus cosas de valor o su dinero, el dinero que tenían, y con eso pues muchas veces los rifeños, pues, al final lo que querían ellos era la rapiña, ¿no? El quedarse con el botín. Pues a veces los llevaban a esta zona cercana a las líneas españolas y los dejaban huir. Eso no fueron pocos casos. En otro caso, pues por ejemplo, el caso de Montarruit, sí que cogieron a los supervivientes, sobre todo a los oficiales, que eran los que obviamente costarían más dinero, sobre todo al general, y bueno, pues entre ellos pues había, es que ahora mismo las cifras no voy a decir, pero eran más de 300 prisioneros que estuvieron en Agdir, unas condiciones terribles, terribles en todo el sentido de torturas. De hecho, muchos murieron por enfermedades, falta de asistencia sanitaria absoluta. El único médico que tenían murió, y el sargento, el famoso sargento Vasallo, fue el que bueno, pues con los conocimientos que tenía, y junto a un oficial, fue un oficial del regimiento de caballería Alcántara, pues fueron los dos, Troncoso, fueron los dos un poco asistentes de tal. Vasallo, de hecho, bueno, hay un libro que ha escrito uno de sus nietos, que tuvo la gran fortuna de conocerlo, también muy recomendable. Y bueno, pues las condiciones eran terribles. Lo que se pagó creo que fueron 4 millones de pesetas, que para la época era mucho dinero. Pero bueno, la presión social también lo exigía. Y un tema de pregunta. Es una pregunta, no es cosa mía. No soy un creador de rumores, es un rumor. Lo digo por si acaso. ¿Qué hay de cierto lo que afirmaba la familia Cabanellas de que el general fue envenenado? No tengo ni idea de este tema, ni idea. A ver, esto es como todo, ¿no? Conspiraciones, muertes, si a Sanjurjo se lo cargaron, si a Mola también, para qué tal. Yo creo que eso forma más parte de los misterios y de la rumorología. Cabanellas es verdad que no estaba muy convencido con el sistema, era un hombre más bien, bueno, pues con unas ideas más abiertas de lo que se estaba haciendo allí. Era el más antiguo y no vio con buenos ojos el nombramiento de Franco probablemente, pero lo asumió luego con naturalidad militar. La disensión entre ellos no era una cosa inusual. Quiero decir, esto fue a lo largo de toda la guerra, y gobernando Franco hubo muchísimos generales, Aranda, Quindelán, gente que lo apoyó desde el minuto uno, que luego Varela, quiero decir, hubo muchos que le dieron su parecer, y bueno, pues fueron cesados o ascendidos a puestos más irrelevantes, y ya está. Sí. La muerte del general Cabanellas no sabría decirlo. Yo en eso no entraría, porque no tengo ni idea, la verdad. Lo desconozco. Pues acabamos esta tanda de preguntas, Miguel, y muchas gracias por venir a contarnos esta historia, a recordar estas vidas entrecruzadas, cosidas, porque al final es todo en uno, ¿no? Es la historia de España. La historia de España no es solamente las leyes que se hacen, los cambios, y las grandes batallas, no, es la vida de todos los españoles, en esas microhistorias, ¿no?, que se van olvidando y se van... hoy me pregunta a mi hija: papá, ¿cómo se llamaba mi tatarabuela? Yo, pues no lo sé, Covadonga. Y en el final es verdad, es la vida de nuestra... A lo mejor me sé los últimos 50 reyes o que sea, pero no me sé mi tatarabuela, ¿no? Es al final es la microhistoria, ¿no?, en nuestras vidas que son el fruto de la vida de toda esta gente que sufrió un periodo histórico apasionante para otros historiadores, pero para el que lo vivió muy doloroso, ¿no?, tanto los años 20 como los 30. Perdona, haciendo un pequeño inciso, en este caso normalmente, de hecho, si lo vemos, son todos oficiales o gente muy caracterizada. Lamentablemente en esta época los archivos militares, los expedientes militares solo eran de los oficiales. Por eso te podemos hacer, digamos, un recorrido por su vital, ¿no?, por sus expedientes profesionales, sus memorias y tal. Lamentablemente, a mí me encantaría, hay algunos pequeños personajes que sí me han pasado
soldados, de cabos, de sargentos, el caso del sargento Vasallo, por ejemplo, pero la gran mayoría se han perdido o son testimonios orales o escritos de las cartas que tienen sus familiares, que es una cosa que yo animaría a... Bueno, hay algunos libros al respecto, pero animaría a que la gente estuviese orgullosa de las historias de sus padres, combatiesen donde combatiesen, viviesen lo que viviesen, porque al final esa es la historia de España. Yo, como decía antes, la historia de España está construida por las vidas de todos los protagonistas, los grandes y los pequeños. Yo siempre hago la similitud de, en un reloj hay unas grandes ruedas que hacen que se muevan, pero esas ruedas que se mueven dentro del mecanismo del reloj no se moverían sin las pequeñitas. Sí. Y esas pequeñitas son tan importantes como las grandes, es decir, la historia, las manijas de la historia, los mecanismos de la historia lo mueven tanto las ruedas grandes como las ruedas pequeñas. Sí, yo creo que es fundamental y además es muy, muy recomendable entender la historia desde el plano más terrestre, ¿no? Más de pisar el terreno. Muchas veces nos quedamos siempre con los grandes números, las grandes cifras, la visión global de tal, y muchas veces nos perdemos esa visión del tipo de, como digo yo, el tipo de infantería, ¿no? La persona que está en el pueblo o en el campo de batalla o en tal. Así que nada. Yo animo a la gente a eso, a que investigue de sus familias, que lo comparta y que sobre todo con la gente joven, para que entiendan la historia y que, bueno, de dónde venimos y sobre todo que lo entendamos para saber a dónde vamos. Sí, coincido contigo 100%. Pues muchas gracias, Miguel. Me preguntan tu nombre completo, es Miguel Castro Pereiro. Castro como apellido, pero el nombre es Miguel. Pues muchas gracias, Miguel. Y espero que vuelvas pronto aquí a Bellum Artis a hablar de historia, una pasión que compartimos. Y absolutamente. Muchas gracias. Si quieres decir algo ya como despedida al público. Nada, lo dicho, agradecer a todos los que nos han aguantado todo este tiempo, con estas horas un domingo. Agradecerte, por supuesto, como siempre a ti, Paco, ya lo he dicho antes, no me quiero repetir. Y eso, y animar a la gente a eso, a que participe en estos foros, que haga preguntas, que se formule cuestionamientos, y que sobre todo esto un poco al final es una invitación a querer saber más, como me pasa a mí, como le pasa a Paco. Nosotros no tenemos todos los conocimientos, ojalá, pero a mí, afortunadamente, gracias muchas veces a este tipo de cosas, estas reuniones, a estas preguntas, apreciaciones que me hacen desde el otro lado, pues aprendo muchísimo. Y es lo que tenemos que ser y lo que tenemos que hacer, aprender constantemente, porque eso es, yo creo que es la mejor manera de entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. Coincido contigo y el objetivo de este canal es aprender todos. Y yo el primero, que necesito aprender cada vez más y cada día que hago un programa aprendo mucho. Y de hecho los tengo que volver a escuchar porque claro, yo cuando estoy aquí haciendo todo esto nadie entiende que estoy buscando fotos a la vez, estoy mirando lo que puedo preguntar y no disfruto. Yo necesito también ponerme a pasear y escuchar los podcasts. La gran ventaja que tienen es eso, que como quedan grabados, puedes verlo, pararlo, pues como un podcast al fin y al cabo. Es una cosa pues yo lo hago mucho y la verdad es que aprendes un montonazo. Sí, coincido contigo. Pues estamos en formato YouTube y en formato podcast también en iVoox para la gente y en Spotify también, pero bueno, ahí lo pongo, digamos, derivado de iVoox. Pues muchas gracias, Miguel, y me voy a despedir del público ya agradeciéndoos como siempre que hayáis viajado con nosotros en el tiempo, esta vez para conocer esas vidas entrecruzadas entre la guerra de África y la guerra civil española. Despertarás mañana, espero que os animéis a leer la novela de Miguel y como siempre, nada más, agradeceros que estéis aquí, que dejáis Bellum Artis para aprender y darle a me gusta, dejar un comentario y si sois nuevos, suscribiros al canal. Y para todos, nuevos, viejos y los primeros seguidores de Bellum Artis y mecenas, suscribiros a Bellum Artis, actualidad militar y geopolítica, para estar al día de las noticias de actualidad. Ahí mi idea, a priori, es subir todos los directos de actualidad, más o menos todos, y pasándolos ahí como vídeo. Y poco a poco, este viernes, voy a empezar ya a emitir algún programa en directo allí, para que no se mezcle tanto la historia y la actualidad con la problemática que pueda ocasionar, ¿no? Es decir, la actualidad es problemática y a ver si me genera un problema con la historia, ¿no? Pues voy a intentar separar poco a poco los dos productos, historia y actualidad. Pero ya sabéis que para mí la historia fue actualidad. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada aquí en Bellum Artis.
Por favor, apoyadnos en iVoox, YouTube o Patreon. Recordad que Bellum Artis es vuestro canal de historia militar y trabajamos para daros los mejores contenidos.